hoy se convocó a la audiencia en donde se resolverá la acción de protección que presentó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien fuera suspendido por 31 días por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Vamos a conversar con el legislador Villavicencio sobre este tema y también sobre el juicio político contra 4 consejeros de Participación Ciudadana que culminó con su censura y destitución. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Qué gusto, gracias por invitarme. Empecemos por lo del juicio político, Fernando. La Alianza Correísta Social Cristiana no tuvo éxito en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura porque se necesitaban 92 votos para destituirlos y solo tuvieron 86. Pero como para librarse de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana solo son necesarios 70 votos, allí sí, los tuvieron de sobra para desarrollar esa operación. ¿Cuántas ilegalidades se cometieron al ejecutar esta censura? Podemos decir que donde mandan los pactos y donde manda la trinca, el derecho y la razón están de rodillas. Lo recomendable ahora es que clausuren la Comisión de Fiscalización, porque todo el trabajo en derecho de sustanciar los juicios políticos, como lo hemos hecho en 13 ocasiones, llega al Pleno de la Asamblea y son los votos, estos pactos y estas trincas, lo que definen, en este caso, la supervivencia de ministros y lo más grave, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, define el control de esta institución con base a la violación absoluta de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De forma absolutamente ilegal, el secretario de la Asamblea, no sé quién le dio facultades para determinar si había o no había informe y si de los informes estaban dentro de los plazos y términos, este señor, que es ahora vocero de la Alianza Social Cristiana Correísta y algunos feligreses que rondan por ahí, definió que no había informe de la Comisión de Fiscalización, pero el informe está aquí. 148 páginas, un informe trabajado de forma técnica, profesional, que recomienda el juicio político, la censura y destitución de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué se demoraron, Fernando, en entregarlo? Porque ustedes incluso pidieron una extensión en el plazo y generalmente les pasa esto, que el tiempo no les resulta suficiente. Entregamos dentro de los plazos porque estaba el plazo extendido 48 horas y era mi obligación permitir la reconsideración de la votación anterior. Eso es lo que se hizo. Al reconsiderar, ganó la opción nuevamente de aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización recomendando el juicio político y la destitución. Que se vayan todos. ¿Por qué? Porque la mayoría anterior, presidida por la sobrina del legislador Almeida, me refiero a Sofía Almeida, procedió a remover del cargo al actual presidente del Consejo de la Judicatura en forma ilegal. Y en este caso se confirmó plenamente la violación de la ley y los procedimientos y el incumplimiento de funciones. Y en el caso de la otra mayoría actual, también la Comisión de Fiscalización identificó responsabilidades, en varios casos, uno de ellos en la elección del superintendente de ordenamiento territorial. Es decir, los 7 tenían que irse porque los 7 habían incumplido sus funciones, pero aquí operó la trinca del Partido Social Cristiano y del correísmo. ¿Para qué? Y ese es el tema de fondo, Lenin, para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y poner un contralor a su medida que elimine glosas, que disuelva glosas, que desvanezca glosas importantes como la mayor glosa de la historia de este país de 1.200 millones de dólares en contra de Jorge Glass por la fallida construcción de la refinería del Pacífico. Hay más de 150 glosas importantes que vinculan a altos exfuncionarios del Correato. Hay glosas que vinculan a líderes social cristianos, exalcaldes, ex
exprefectos y que ahora incluso están terciando en elecciones. El objetivo entonces es tomarse este poder del Estado para poner un contralor tipo Carlos Polit y luego poner un fiscal tipo Galo Chiriboga. ¿Por qué? Porque hay decenas de indagaciones previas. Lenin, Rafael Correa tiene 34 procesos, 32 indagaciones previas por peculado, delincuencia organizada y otros. Una en particular por el uso indebido de los aviones presidenciales en vuelos a paraísos fiscales, y hay una indagación previa abierta por peculado en contra de Rafael Correa y la asambleísta Luisa González. Es decir, lo que quiere el Partido Social Cristiano y el correísmo con sus aliados socialistas y otros es proteger a estos presuntos delincuentes, tomar el control de la justicia, como no pudieron hacerlo destituyendo al Consejo de la Judicatura, ahora lo piensan hacer tomando el control del Consejo de Participación Ciudadana. Indagaciones previas que, por cierto, no avanzan, que duermen el sueño de los justos o de los injustos en esa fiscalía. Ahora, Fernando, no perdamos de vista el tema del informe. ¿Qué tan necesario es? Porque finalmente el Pleno puede pronunciarse incluso en contra de cualquier recomendación que se pudo haber hecho, y pasa en la Comisión de Fiscalización y puede pasar en cualquier otra comisión. Por lo tanto, esto de los informes no sirve de nada si al final lo que cuentan son los votos en el Pleno, el resto no importa. Reitero, aquí vivimos el gobierno de la irracionalidad y de los acuerdos para proteger a corruptos, a delincuentes y generar un manto de impunidad. Lo que están haciendo en la Asamblea es justamente protegiendo más de 15 años de corrupción e impunidad. No sirve de nada. Pongan un candado a la Comisión de Fiscalización, y no solamente es en el caso de los juicios políticos. Nos devanamos los sesos trabajando un año con equipos técnicos de altísimo nivel, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, investigando esta gran trama de corrupción. Llega al escenario de los votos y resulta que ahí se arman mayorías, y esto es impensable, que una comisión, que legisladores que tienen como su función fiscalizar, no den paso a un informe que lo único que promueve es que las autoridades de control, Fiscalía y Contraloría abran un expediente para identificar responsabilidades. Lo propio ocurrió con el caso Petrochina. Es decir, ¿para qué sirve la Comisión de Fiscalización? Y cuando este legislador tenía que presentar el informe del juicio político ante el Pleno, porque ese es el procedimiento, ¿qué hizo esta Gestapo del lenguaje que hoy controla la Asamblea? Me refiero al CAL. Me suspendieron por 31 días, justo el día en que yo presenté el informe recomendando el juicio político en contra de los 7. Ahora, los destituidos deben ser reemplazados, y aquí nos encontramos con algunas sorpresas. Sí. Usted ha señalado que ni Baldor pudo hacer los cálculos que se hicieron desde el correísmo y desde el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Votan a los 4 y dejan a los 7, a los 3 que les conviene. La señora Almeida, el señor Dávalos y el señor Rosero. Calcularon a lo Baldor, esas son sus fórmulas, tiene que subir un cuarto que les dé a ellos la mayoría. Claro, ¿y el cuarto quién era? El señor Jaime Chuchilán. Pero que el país se entere quién es el que promocionó, llamó a votar por el señor Chuchilán, nada más y nada menos que el exalcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot. Es decir, el señor Chuchilán, que es un delincuente prófugo de la justicia por haber estafado a decenas de humildes ciudadanos en este país, fue auspiciado por el Partido Social Cristiano, por el líder Jaime Nebot. Y ahora, como el señor Chuchilán no puede posesionarse, porque de venir al país, este señor está en Estados Unidos, sería detenido, ahora le toca buscar al otro, al que le sigue. Y el que le sigue, mire quién le promocionó. Rafael Vicente, el prófugo de la justicia, recomendó al señor, tiene un apellido indígena, Nastacuás, que sería el que le reemplace al señor Chuchilán. Así estamos en este mundo de presuntos delincuentes, prófugos y otros. Ese es el país que tenemos.
Realmente ahora, Fernando, es una tragedia. Los consejeros destituidos han señalado que van a ir ante la justicia para interponer una acción de protección precisamente el día de hoy, alegando la violación del debido proceso. Virgilio Saquicela ya adelantó que cuidado y la justicia se atreva a fallar en contra de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea, porque sería interferir en el primer poder del Estado. No sé quién les habrá puesto de primeros y no de segundos o de terceros, qué sé yo. Pero en todo caso, ¿le parece a usted correcto esto de tener que acudir a poner pues acciones de protección ante las irregularidades que se cometen en el Pleno de la Asamblea? Bueno, lo primero es que el señor Virgilio Saquicela no tiene calidad ética ni política para pretender imponer y decir que nadie puede acudir a otra función del Estado para que se haga justicia, en este caso a la función jurisdiccional, porque son ellos en la Asamblea los que han hecho y deshecho todo. Ellos son los que se han pasado la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa por el forro. Ellos son los que hicieron eso en el CAL, donde han constituido una auténtica Gestapo para perseguir a los disidentes y a quienes pensamos distinto a ellos. Eso hicieron con Salvador Quispe, eso hicieron con Diego Ordóñez, eso hicieron conmigo y lo van a seguir haciendo. Ellos controlan la Asamblea, señor Saquicela. Su elección fue realizada al margen de la ley y la Constitución. Usted no puede tirar piedras al cielo porque el techo es de cristal. Y ya que estamos hablando de acciones de protección, usted, Fernando, tiene ya mismo una audiencia sobre el recurso que presentó ante la suspensión que le impuso el CAL, 31 días por haber agredido verbalmente a una legisladora. ¿Cuáles van a ser sus argumentos? Mis argumentos van a ser los del señor Saquicela. Voy a revelar, y revelo este chat. Cuando Virgilio Saquicela era vicepresidente de la Asamblea y la señora legisladora Yajaira Urresta me presentó una queja por haber escrito un tuit. ¿Qué decía yo en este tuit? Que la señora no tenga tanto odio y que vea el mundo en pleno esplendor. Y me presentó una queja. En este entonces usted puede ver qué es lo que dice Virgilio Saquicela, que no aplica el 171.5, que solo hacen esto por joder. Eso dice textualmente. ¿Qué dice el artículo 171, numeral 5, estimado Lenin? Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas. Es decir, a mí solo me pueden juzgar y a cualquier legislador por haber proferido calumnias, insultos en contra de otro colega en el pleno de la comisión, en el pleno de la Asamblea o en el CAL. Pero aquí me suspenden 31 días por haber escrito un tuit. Es decir, el CAL se convierte en una inquisidora, en una Gestapo. ¿Para qué? Para regular y controlar la libertad de expresión en redes sociales. Por eso es que mi suspensión es absolutamente inconstitucional, ilegal, y la jueza el día de hoy tendrá que actuar en derecho. Si fueran a sancionarlo, entonces que lo hagan en base a la otra queja que le planteó el correísmo, Fernando, por haberlos llamado, ¿cómo fue que les dijo? Mafiosos. Bueno, esa fue una respuesta a la campaña totalmente infamante y calumniosa del correísmo. Son ellos, Lenin, los que publicaron información falsa, falsificando documentos del CIES para acusar a mi familia, para proyectar imágenes de mi familia en redes sociales, y cada vez que pueden en el Pleno me acusan de sinvergüenza, corrupto, etcétera. Yo lo único que hago es defenderme. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, suspendido. Gracias, Fernando, por venir hoy acá a Contacto Directo. A usted, Lenin, buen día.